habla el doctor Casabona, que al final de la conferencia le daremos lectura, pero sus datos solamente complétenlos en el... Por favor, pedimos que mantengan los micrófonos apagados. Bueno, entonces, sin más, le cedo la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, coordinadora general de la AIDEF y defensora general de la Nación de Argentina, para que lo presente formalmente al doctor Romeo Casabona. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Les agradecemos su conexión y su participación en esta nueva conferencia magistral de capacitación ofrecida por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia del doctor Carlos María Romeo Casabona. El doctor Romeo Casabona es una referencia no solo en toda Iberoamérica, sino en Europa y yo diría internacional cuando hablamos de bioética y cuando hablamos de bioderecho. Yo lo conozco hace muchísimos años, reconozco su importantísima trayectoria y le agradezco muy especialmente que nos haya brindado su valiosísimo tiempo para contribuir a esta capacitación. El doctor Carlos María Romeo Casabona es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y también es director de la Cátedra Interuniversitaria Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano, de Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco. Es doctor en Derecho, diplomado superior en Criminología y doctor en Medicina. Ha coordinado o participado en numerosos proyectos de investigación españoles, europeos y asiáticos, y es autor de numerosas publicaciones. Es miembro del Comité de Seguimiento del Código Tipo de Farmaindustria de Protección de Datos Personales en el ámbito de la investigación clínica y de la farmacovigilancia, de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, del Comité de Bioética de España, del Comité Asesor de Bioética de Euskadi, del Comité Director de Bioética, Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, del Comité de Ética de la Human Genome Organization y también de la Comisión Europea. Es miembro del Comité Asesor del Comisario Europeo de Ciencia e Investigación. También es presidente del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido y es asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Justicia. Obviamente todo ello del Reino de España. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Es experto de ANEP y de ANECA, ha recibido 6 doctorados honoris causa de varias universidades iberoamericanas y españolas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Romeo Casabona, por su participación en esta actividad y viendo lo enormemente ocupado que es, nuevamente le agradecemos y valoramos tanto como se merece que nos brinde su tan importante tiempo. Doctor Carlos Romeo Casabona, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, aquí por lo menos, a todos los que están conectados y asistiendo a esta conferencia. No quiero dejar de empezar mis primeras palabras de un abrazo muy cariñoso a la doctora Estela Maris Martínez, la que, como ha dicho, nos conocemos hace tantísimos años, no vamos a decir cuántos, porque ya van siendo unos bastantes, y para mí, como siempre, es un honor atender sus invitaciones y en este caso no solo de la Defensoría de la Nación de la República Argentina, el cargo que
ostenta ella como representante, como defensora, sino también a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Creo que he dicho completo el nombre. Por consiguiente, esta oportunidad pues constituye para mí esta posibilidad de mantener esos puentes y esos lazos con los amigos de allá del otro continente, del continente hermano, y como digo, pues esos lazos académicos y de amistad que mantenemos con la defensora de la nación, de la República Argentina. Bueno, el tema ya se ha señalado que sería hablar del consentimiento informado desde el punto de vista del derecho internacional y desde el derecho comparado. Bien, alguna alusión haré también, que para ustedes será derecho comparado, para mí será derecho local, derecho nacional, el español. Pero sobre todo, pues atendiendo a este reto que supone siempre las incursiones en derecho internacional, teniendo en cuenta que en derecho comparado lo que puede resultar más sugestivo, ya que estamos ante una antigua penalista, que es la doctora Estela Maris, y yo, pues aunque a veces, ¿verdad?, me muevo en aguas muy variadas, pues también lo soy, dedicaré a lo largo de esta exposición pues una especial atención a, bueno, pues a una parte penal que está directamente relacionada con el consentimiento y que puedo adelantar ya, que es el tratamiento médico arbitrario. La eterna pregunta que se plantea en derecho comparado es si el legislador debería intervenir para castigar eso que se llama tratamiento arbitrario, que ya puedo adelantar en qué consiste, o no castigarlo, ¿verdad?, o dejarlo fuera del derecho penal. Por tratamiento médico arbitrario, sin, ¿verdad?, profundizar, no hace falta profundizar mucho, pues podemos entender aquel tratamiento médico que sea realizado sin el consentimiento del paciente o de quien tenga que dar el consentimiento en su representación legal o de hecho, de acuerdo como esté estructurado el ordenamiento jurídico de cada país. Cuando digo sin el consentimiento, por supuesto, abarca también cuando se realiza contra la voluntad, obviamente, del paciente. Puedo adelantar que sí que ha habido algunos países, en concreto 2, que tienen esa figura delictiva del tratamiento médico arbitrario, luego lo veremos porque lo dejo para más adelante, y también quiero adelantar que Italia pues, también ha encontrado algunas vías muy peculiares que se mueven más en el ámbito del derecho civil, a diferencia de los ejemplos de derecho penal. Voy a tener que decir los países Austria y Portugal, hace ya, en el caso de Austria hace muchísimos años, y en el caso de Portugal hace ya también bastantes, aunque algunos menos. Y mencionaré también cómo en Alemania pues este debate curiosamente ha estado en activo desde hace al menos 50 años. ¿Verdad? Tantísimos años debatiendo si se debe introducir una figura de estas características. En el Código Penal alemán ha habido proyectos y anteproyectos e intentos de diverso calado que han buscado introducir esta figura delictiva en el Código Penal, pero al final no lo han hecho, ¿verdad? Lo cual no deja de ser llamativo que con tantas discusiones legislativas, prelegislativas y doctrinales que ha habido, no se le haya dado cabida en su momento. He de confesar y adelantarles que yo tampoco soy partidario, lo cual celebro que el legislador alemán no le haya dado cabida, pero sí que no deja de llamarme la atención esta actitud. Pero vamos a ver, vamos a empezar, si les parece, no por el tejado, sino por la idea misma del consentimiento. El consentimiento no deja de ser una de las expresiones de la autonomía que tenemos todos los seres humanos. Consentimos en realizar un contrato, consentimos en cualquier relación interpersonal, consentimos a la hora de ejercer pues, algunos derechos fundamentales, los expresamos mediante el consentimiento, pero que no dejan de ser de manifestaciones de derechos de autonomía. Pero claro, donde ha ido adquiriendo mayor relieve en las últimas décadas ha sido en el ámbito de la medicina, el consentimiento. Y por influencias de la bioética, pues hablamos ahora, hace ya unos años, consentimiento informado, expresión que les confieso que como jurista no me acaba de gustar. Bueno, no me gusta,
esta, pero he tenido que asumirla y aceptarla, porque el consentimiento en cuanto tal, para que sea válido, requiere la información. No es que añadamos, busquemos o tengamos otra clase de consentimiento distinto y que el que nos interese es el consentimiento informado. Nos interesa el consentimiento, un consentimiento que sea válido para el derecho, y entre esos requisitos de entrada pues es el consentimiento informado. Supongo que estoy en pantalla sin problemas. Sí, bien, entonces, por tanto, ahí es donde tenemos que, este tiene que ser necesariamente el punto de partida. Claro, por lo tanto, esto nos mueve en el ámbito de la medicina y de otras actividades muy próximas a la medicina, la biomedicina que se llama ahora, porque ahora la medicina pues prácticamente no se entiende sin la biología, y dentro de las variantes de la biología pues casi sin la biología molecular. La biología molecular va muy unida, claro, cuando estamos hablando de biología molecular humana, va de manera casi inescindible unida a la medicina, al avance en el conocimiento de la medicina, de la biomedicina, en el avance también de aplicaciones de nuevos conocimientos y descubrimientos. Pero para llegar a donde nos encontramos ahora, en el que podemos ya dejar por sentado que la autonomía del paciente pues es una de... Perdón, matizo, la autonomía de las personas, eso es, luego iremos al paciente, la autonomía de las personas pues ha adquirido carta de naturaleza desde hace ya muchas décadas, ¿verdad? A medida que, bueno, pues que los ciudadanos hemos sido considerados ya como adultos, ¿verdad? Como adultos en el sentido estricto de la palabra y en el sentido legal de la expresión, tenemos derechos fundamentales que la mayor parte de ellos, aunque no todos, son derechos de autonomía, como estaba intentando decir con anterioridad. Y por consiguiente, en el ámbito de la medicina, pues la autonomía también ha ido creciendo, ha ido ganando relevancia, ha ido ganando importancia. Y con ello, pues, la presencia de las expresiones de la autonomía, como es el consentimiento informado en el ámbito de la medicina. Pero fíjense ustedes que, curiosamente, esto no aparece en el ámbito asistencial, porque tendríamos que distinguir la parte asistencial, es decir, lo que se refiere al tratamiento, diagnóstico, en fin, de las personas que padecen o que van a padecer una enfermedad, o que se ha diagnosticado que va a padecer una enfermedad, y en esto la biología molecular nos dice mucho sobre la medicina predictiva, es decir, cuando se anuncia que una persona va a desarrollar una enfermedad con toda seguridad o con una mayor probabilidad que el resto de la población, estamos hablando de una medicina todavía sin diagnóstico, sino con pronóstico, ¿verdad? Porque todavía la enfermedad no se ha presentado. Pues bien, tendríamos que ir, en lo que se refiere, insisto, a la parte asistencial, a los años 70. En los años 70, en los hospitales, esto hay que decirlo así, porque así es, en los años 70 se gestiona por primera vez la llamada Carta de los Derechos de los Pacientes en los Estados Unidos. Hay la Asociación de Hospitales de los Estados Unidos proclama esos derechos de los pacientes que hasta entonces pues no tenían reconocidos sus derechos. Quizá porque era obvio que las personas, por el mero hecho de estar enfermas, no pierden sus derechos fundamentales, que ya estaban reconocidos en muchísimas constituciones, no en todas, por cierto, ¿verdad? Porque las constituciones políticas se ocupaban hasta los años 60, con alguna excepción previa, se ocupaba solo de los, digamos, de los derechos políticos, de los aspectos políticos del Estado, ¿verdad? De la división de poderes, del equilibrio entre los diversos poderes, de la colaboración entre los tres poderes, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, y algunos otros, ¿verdad?, que podemos añadir, pues digamos, las Cortes Constitucionales como otro poder, y en fin, ya sabemos que de hecho pues también hay otro tipo de poderes que ahora no voy a mencionar, que no están reconocidos en la Constitución, pero están reconocidos por la realidad. Bueno, pues claro, pues se vio que realmente una persona enferma, una persona que está padeciendo una enfermedad, es una persona especialmente vulnerable. Y aunque realmente no haya perdido ninguno de sus derechos, en el momento en que entra por la puerta en un centro sanitario, en un hospital, sobre todo si va a tener que permanecer en él durante un tiempo, de hecho,
esa vulnerabilidad hace que no pueda ejercitar sus derechos con el máximo reconocimiento y con todas las garantías y todas las proyecciones que puedan corresponder. De ahí que se explique, que se justifique y que además hayan ido proliferando, no como cartas de derechos, ojo, no era una norma jurídica, sino como derechos. Ya iremos dando pasos al respecto. Y por lo tanto lo que se trata es de recoger esos derechos de cualquier persona, pero en este caso en una situación de enfermos que al ser más vulnerables pueden verse mermados en su ejercicio, mermados o desconocidos o vulnerados, incluso vulnerados en su ejercicio. Y esta sensibilidad pues, fue creciendo con el paso del tiempo. Los ciudadanos, como decía antes, pasamos a ser adultos, dejamos de ser niños o dejamos de ser administrados o dejamos de ser personas en las que los profesionales de la salud, de las administraciones y autoridades sanitarias hacían todo lo mejor para el paciente, pero sin el paciente. ¿Verdad? En esa idea, claro está, bien, pero añadiendo lo siguiente, que esto se refleja en un principio que todos conocemos y que ahora mencionaré, sin contar, ¿verdad? Todo lo mejor para el paciente sin contar con la voluntad del paciente, todo lo mejor del paciente, pero de acuerdo con lo que entienda el profesional de la salud, el médico u otros profesionales de la salud, con lo que él entienda que es mejor para su paciente. Por tanto, esto nos acercaba a esa idea del llamado, con todas las distancias que se llama, al despotismo ilustrado. Si nos seguimos moviendo, o si damos, mejor dicho, un salto y nos movemos no solo ya en el ámbito asistencial, que luego lo retomaremos, pero conviene ir a otro punto porque es de ahí de donde realmente salen otros aspectos muy importantes relacionados con los derechos de los pacientes, los derechos de autonomía en particular, que es lo que nos interesa en esta presentación. Nos vamos a encontrar que el consentimiento como manifestación de esa autonomía va siendo reconocido de manera firme, de manera insoslayable en algunos textos jurídicos internacionales. Por tanto, eso es lo que nos está permitiendo movernos en el ámbito internacional al mismo tiempo que en el ámbito comparado. ¿Y en qué ámbito de la medicina? Pues en el de la experimentación humana. ¿Y por qué? Pues porque no olvidemos que el Tribunal de Nuremberg, que se constituyó para perseguir los delitos que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial, pues por parte de las autoridades y los responsables políticos y de otro tipo alemanes del régimen nacionalsocialista, bueno, pues cometieron crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etcétera, pero también otro tipo de crímenes que podían encajar, algunos de ellos, en esta nomenclatura que les acabo de mencionar, pero que fueron sometidos a experimentaciones, a experimentos humanos, por poner una expresión que nos ayude a identificarlos, pero a mí me parece que se podían calificar como asesinatos con otro nombre, con un nombre técnico más aséptico, más neutral y por tanto con menos carga de la barbarie que aquello supuso. En efecto, se descubrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que se habían realizado pues, experimentos con seres humanos, que eso un científico de una talla mediana hubiera sido incapaz de realizar al ser consciente que aquello no tenía nada con el avance de la medicina ni por supuesto con la protección de los seres humanos que participaban en ello. Era perdonen ustedes la expresión, carne humana barata, gratuita, perdonen ustedes la crueldad de esta expresión, pero es que era así. Y yo tuve además la posibilidad de visitar uno de aquellos campos de concentración porque estuve viviendo un tiempo en Alemania, en Múnich, y yo vivía en la calle Dachau, y esa calle Dachau, la Dachaustrasse, iba a parar a la población de Dachau, donde había un campo de concentración, el trabajo era libre, se decía el trabajo aquí libre, y donde había, ¿verdad? Pues habían realizado prácticas de experimentación con seres humanos sin ningún viso de carácter científico, y aunque lo hubiera tenido, ¿verdad? Había que respetar a estas personas. Entonces, como fruto de este tribunal y las condenas, claro, que se hicieron a esos médicos que cometieron tales atrocidades y tales abusos, se aprobó el llamado Código de Nuremberg, que a muchos de ustedes les sonará, desde 1947, si no recuerdo mal ahora, pues es del 20 de agosto de 1947, y fue recoger
en ese código, que no es una norma jurídica en sentido estricto, pero sí tiene ese carácter internacional y desde luego esa vinculación ética que nos apuntaba la profesora, la doctora Estela Maris Martínez hace la presentación, y que lo que trata es de establecer las reglas por las que se debería guiar cualquier experimento en el que puedan participar seres humanos. Indudablemente este código tuvo una importancia excepcional, dado pues, los antecedentes que había y dado lo que quería regular, porque es cierto que la ciencia tiene que progresar, tiene que avanzar. El conocimiento científico y las aplicaciones que de ese conocimiento podrán derivarse es algo a lo que el ser humano no puede renunciar. Pero, claro, está haciéndolo dentro de un marco en el que, si hay que recurrir a seres humanos, se realice pues, respetando todos sus derechos y estableciendo limitaciones e incluso controles externos. El Código de Nuremberg, para terminar esta mención, se basaba sobre todo pues en la idea del consentimiento. No se podía realizar ninguna experimentación con seres humanos sin su consentimiento. Solo valía el consentimiento que se expresaba mientras esa persona siguiera en libertad. Por tanto, si quedaba privada de libertad desde ese mismo momento, ese consentimiento dejaba de ser válido. La investigación tenía que reportar al menos potencialmente un beneficio para la sociedad y no esos caprichos, ¿verdad?, que se hacían en esos campos de concentración. Y así, pues eso, algún otro tipo de reglas, como por ejemplo, lo cual era muy importante porque no se tuvo en cuenta, eso indica otra de las formas de la salvajidad de aquellos comportamientos, evitar el sufrimiento físico y psíquico, mental, innecesarios con las personas que se utilizaban en la investigación. Bien, tendremos que dar varios saltos en el tiempo y el primero de ellos me permitirán que sea precisamente el que le sigue. En 1964 se aprueba algo que ustedes también, supongo que la mayor parte de ustedes, o al menos algunos de ustedes conocerán, que es la Declaración de Helsinki. Fue aprobada la primera versión en 1964 en esa ciudad, en la capital de Finlandia, por la Asociación Médica Mundial. Fíjense ustedes, una organización internacional no gubernativa, no gubernamental, lo que ahora llamamos como ONG. Yo aquí no voy a abundar más, pero es un documento ético que incluso pues, que ha ejercido muchísima influencia en el derecho, porque en algunos textos legales en derecho comparado, ya que estamos hablando de él, si ahora no recuerdo mal es el caso de Francia, y por supuesto también el caso de España, que se remiten a la Declaración del Siguiente, fíjense ustedes, una norma de carácter ético, no deontológico, ético, servicio y valor jurídico, se remiten explícitamente a esta Declaración de Helsinki como reglas que deben respetarse, al realizar cualquier experimento en el que participaran seres humanos. A mí el atractivo que tuvo esa declaración, que insisto, ha sido revisada muchísimas veces y actualizada muchísimas veces, era precisamente algo que se ha cambiado y no me acaba de convencer, cuando se distingue entre investigación curativa e investigación pura o no curativa. Es decir, cuando persigue con la investigación, con ese experimento, se persigue adelantar el conocimiento para poder tratar a las personas, potencialmente al menos, que participan en la investigación, de aquellas otras investigaciones que a lo mejor no tienen ninguna utilidad para la persona que voluntariamente participa, en todo caso, en ambos casos, participa en la investigación. Por ejemplo, personas sanas que también pueden participar voluntariamente, pues se podrían participar, claro, siempre que se vele por algunos riesgos. Y he de decir que en este periodo, y sobre todo con el paso del tiempo, se añade algo, porque parece que todo estaba depositándose la fuerza de estos controles, de esta preocupación por los derechos de las personas que podían participar en la idea del consentimiento. No, se introduce un factor que para mí ha sido decisivo y precisamente hoy he presidido una reunión, que es la creación de un sistema de control externo a los investigadores, al centro donde se realiza la investigación, en fin, a todos los que pueden estar, al promotor de la investigación, es decir, la empresa farmacéutica o de otro tipo que pueda estar patrocinando, financiando la investigación, de la cual obtendrá también sus beneficios.
Entonces, que haya un comité, para concretarlo, un comité que tendrá que valorar los aspectos científico-metodológicos, por mucho que se llame comité de ética, los aspectos científico-metodológicos, éticos y legales de la investigación. Esto creo que fue un paso muy importante, porque a veces, claro, podía darse el riesgo, la situación de que una persona consintiera en participar en un ensayo clínico estando enfermo o estando sano, simplemente pues sí, de esa manera podía conseguir algún tipo de ventaja, alguna ventaja económica, que es lícito que se pague una cierta cantidad, sobre todo a personas sanas, y que eso pudiera condicionar su participación. Entonces, estos comités tienen que velar por la calidad científica. Eso no suele gustar a los profesionales cuando presentan sus proyectos de investigación o los someten a la evaluación, porque consideran que el comité, ellos consideran, algunos, no todos, que estos comités no son aptos para hacer la evaluación científica. Pues sí, hay que decirlo, pues sí, porque forman parte, como el que yo presido del país, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, forman parte médicos y investigadores de distintas especialidades, y muchos de ellos pues con ejercicio clínico, por tanto se conocen muy bien las diversas, ¿verdad?, los contenidos de los proyectos. Y cuando se trata de un proyecto en el que no tenemos en esos momentos un especialista porque ha solicitado la baja, porque ha cambiado de lugar de trabajo, ya no puede formar parte, lo que hacemos es, si es que ocurre, pues invitar a un especialista en esa materia para que nos ayude a evaluar. Le invitamos ad hoc para esa evaluación. Y aparte, claro está, pues forma parte, pues se dice legos, es decir, alguien que representa a la sociedad, los intereses generales de la sociedad, que puede ser pues el miembro de alguna asociación de pacientes, y tiene que haber necesariamente un especialista en bioética y en derecho, un especialista en derecho, y más recientemente un especialista en protección de datos de carácter personal, porque muchas investigaciones se realizan con esas características. Por tanto, vemos cómo es un elemento que se introduce, que trata de, si no corregir, completar la insuficiencia que puede suponer el consentimiento informado. Por tanto, la idea de que la autonomía no tiene límites, vemos aquí un claro ejemplo de que sí que los tiene, ¿verdad? A veces la autonomía pues, puede conducir también a situaciones de injusticia, y estos comités independientes bueno, pues pueden ayudar a corregir estos efectos. Mencionaré también en este ámbito, puesto que tenemos que proyectarnos en el ámbito internacional, de aquella época, ¿verdad?, que estaba hablando, ahora iremos dando más pasos más recientes, aunque veo que el tiempo va pasando rápido, fíjense ustedes, el pacto, ni más ni menos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que junto con el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales, y me dejo uno, y Económicos, también de la misma fecha del año 1966, lo que hacen es de algún modo transformar en tratado internacional, en convenio internacional, la declaración, la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Bien, pues ¿por qué me refiero a este Pacto Internacional de Derechos sobre Derechos Civiles y Políticos? Porque hay un artículo, fíjense ustedes, un artículo que está hablando de derechos civiles y políticos, que ya en el año 1966 dice, en el artículo 7º, se prohíbe cualquier trato inhumano o degradante y la tortura. Bien, hasta ahora nos parece bien. Si intentamos buscar una vinculación con el aspecto médico, la podríamos encontrar, pero sería muy remota. Pero es que dice, punto y seguido, se prohíbe realizar cualquier experimento con seres humanos sin su consentimiento. Bueno, vemos que ahí era insuficiente, por lo que he contado después, porque faltaba entre otras cosas, ¿no?, que estoy simplificando, pues faltaba esta idea del control externo. Pero ven ustedes otra vez el consentimiento, la autonomía sigue siendo el eje de respeto hacia las personas. Bueno, pues vamos a seguir dando saltos. Si estamos hablando de consentimiento informado, el documento internacional de la máxima importancia sobre esta materia
y si me permiten, antes de señalar el documento, diré el organismo internacional de referencia es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un organismo internacional de ámbito regional para Europa. Europa entendida en un sentido amplio, generoso, porque incluía a 3 países asiáticos para descontento de la Federación Rusa, porque hacen frontera con Rusia, pero bueno, formar parte del Consejo de Europa, cuyo, digamos, objetivo principal es proteger el principio de legal, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Fíjese, ni más ni menos. Bueno, pues 47 estados son miembros del Consejo de Europa. Son estados soberanos, no lo olviden. Son estados soberanos que ante los distintos instrumentos jurídicos, que son numerosísimos y todos ellos muy importantes, y además cada vez que se pronuncia suelen ser con enfoques de vanguardia. Y en el ámbito de la medicina y en relación con el consentimiento voy a intentar ponerles algunos ejemplos para que ustedes puedan comprobar que lo que digo es cierto, o por lo menos se acerca bastante a ello. Esto sí, les estaba hablando del Consejo de Europa como donde se reúnen estados soberanos para que ustedes lo diferencien, aunque sé que ustedes lo conocen, pero a veces puede producir confusión porque los nombres son muy parecidos. Debemos diferenciarlo de la Unión Europea. Consejo de Europa, 47 estados soberanos. Unión Europea, 27 estados que ceden su soberanía, no toda, pero gran parte de ella, para crear un ente, vamos a llamarlo así, supranacional, no internacional, supranacional, lo que significa que la Unión Europea elabora también normas que importantes, algunas de ellas muy importantes y que tienen algunas también que ver con el tema, el campo de la medicina, y que son obligatorias para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una vez que se llega que se aprueba algo, con los criterios que han ido evolucionando con el paso de los años, es obligatorio para todos los Estados miembros. Y si en ocasiones pues, lo que tienen que hacer es los Estados miembros una adaptación de esas normas de la Unión Europea a su propio ordenamiento interno y no lo hacen o lo hacen con retraso, van a ser multadas. Además, una multa bastante importante cada día de retraso que hay en dar cumplimiento a la incorporación al derecho interno, que es la única manera que podrá funcionar un organismo no, insisto, internacional, sino supranacional para conseguir esa integración. Vuelvo al Consejo de Europa, porque es ahí donde me voy a quedar ahora. Consejo de Europa, 47 estados soberanos que voluntariamente, esta es la palabra, deciden, ¿verdad?, vincularse o no, deciden vincularse pues, a determinados instrumentos jurídicos, en concreto a los convenios o tratados, porque el Consejo de Europa tiene muchas maneras de producción normativa, entre ellas son, sobre todo, aparte de los convenios y tratados, las recomendaciones y resoluciones del Comité de Ministros o las resoluciones que pueden ser de la Asamblea Parlamentaria, que no tiene nada que ver con el Parlamento Europeo, que es de la Unión Europea. Entonces, estas resoluciones o recomendaciones son orientaciones que se elaboran con muchísima minuciosidad. Yo formo parte del Comité de Bioética, como ha dicho en la presentación. Pues elaboramos muchas recomendaciones que luego tienen que ser aprobadas por el Comité de Ministros, pero que no son normas vinculantes. En cambio, los tratados, y a eso me voy a referir, que sí son vinculantes, claro está, desde el momento en que un Estado soberano decide firmar, ratificar y incorporarlo al derecho interno, sobre todo si se trata de materia penal. Si no, pues habrá que ver si hay que hacer adaptaciones, si son contradictorias con ese convenio tratado, es contradictorio con el derecho interno. Bueno, pues les voy a empezar mencionando el convenio de Oviedo, que seguro que les suena a la mayor parte de ustedes. Se conoce así como el convenio de Oviedo porque se presentó a la firma, perdón, no sé si hablaba alguien, se presentó a la firma en la ciudad española de Oviedo, en el Principado de Asturias. Y el nombre total del convenio, el nombre completo es Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. Les voy a dar luego otra versión para que sea más fácil retenerla. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
pero tiene un nombre, los europeos somos así, más corto, que también es oficial, y es el único que yo consigo retener con un título tan largo, el también oficial, el más largo, y es el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, o Convenio de Oviedo, que es como se suelen conocer los convenios por el lugar de donde se presentarán a la firma. Luego les pondré algún otro ejemplo. Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina. Este convenio, como decía, se presentó a la firma de los estados en el 4 de abril de 1997. Tuve la oportunidad de estar presente en la firma, una cosa de los estados los que tenían que hacer eso y de sus diplomáticos. Bueno, pues este convenio, que ha sido ratificado ya por más de, si no recuerdo mal, más de 30 estados del Consejo de Europa, de un total, como decía, de 47, entre ellos España ha sido firmado y ratificado. España no está en el grupo del primer grupo, pero a los 2 meses ya estaba en vigor, de su entrada en vigor ya estaba en vigor también en España. Bueno, el 1 de enero del año 2000 entró en vigor en mi país, una vez que se ratificó y publicó en el Boletín Oficial del Estado en octubre del año anterior, es decir, de 1999. Bueno, este convenio me voy a centrar únicamente, para no alargarme demasiado, en los que tienen que ver con la autonomía del paciente. Fíjense ustedes lo que dice, bueno, el preámbulo es también muy interesante, pero vamos a quedarnos con lo que dice el artículo primero para luego entrar directamente en aquellos artículos que tienen que ver de manera más clara con el consentimiento. Dice el artículo primero en su párrafo primero: las partes en el presente convenio, las partes son los estados, protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad. Esta palabra identidad es importantísima y yo creo que todavía falta sacarle el provecho que se puede obtener de ella. Y entonces protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Bueno, el párrafo segundo pues, dice que cada parte adoptará en su legislación las medidas oportunas, etcétera, etcétera. He de decirles que el Consejo de Europa tiene, probablemente ustedes también lo saben, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional vinculado al Consejo de Europa, por tanto, que solo actúa en relación con los estados que son miembros del Consejo de Europa, es decir, estados europeos. Para ser miembros hay que ser considerado como europeo, con esa pequeña ampliación en Asia, que son Armenia, Georgia y el otro que tiene el nombre compuesto, que nunca me lo acabo de aprender. Bueno, pues ese tribunal tiene la competencia para perseguir, fíjense ustedes, a los estados, claro, siempre que demande un ciudadano de uno de estos países, a ese Estado le demande ante la Corte, ante esta Corte, por haber vulnerado algunos de los derechos fundamentales y libertades públicas del convenio que lleva ese nombre de 1950 y que es requisito imprescindible para poder ingresar en el Consejo de Europa. Bien, esto advierto que este tribunal no es competente para conocer, a pesar del nombre que tiene, para conocer de la infracción de los derechos de este convenio de Oviedo, convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina. Bien, vayamos al artículo cuarto. Porque es el primero. Bueno, se refiere a las obligaciones profesionales y normas de conducta de los mismos. Sin embargo, por razones de tiempo, quizá voy a ir más directamente al quinto, que abre las puertas al capítulo segundo de este convenio, que lleva por rúbrica el consentimiento. La regla general está en el artículo quinto. Dice: una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Por tanto, que sea voluntario y que sea con conocimiento de causa. Dicha persona, continúa este artículo quinto, deberá recibir previamente una información, insiste en la idea, adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. Bueno,
en cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. Tengo que ir más brevemente con los artículos siguientes, pero lo voy a mencionar para que vean ustedes cómo esta es la regla general y cómo atiende a situaciones más particulares. Y algo que diré, que añadiré después, y es la idea contraria a la información que se recoge en el artículo 5º, que también es un derecho. Pero esperen ustedes a que me explique, porque igual si no están en antecedentes, igual no saben a qué estoy diciendo. El artículo 6º, la protección de las personas que no tengan capacidad de expresar su consentimiento, bien porque se trate de niños, bien porque en esos momentos pues tengan mermada, estén, por ejemplo, pues en situación de pérdida de la conciencia circunstancial. Porque para el caso de las personas que sufren trastornos mentales, tiene también otras reglas en el artículo 7º. Tanto el artículo 6 como el 7º, menores y personas con pérdida de conocimiento, por tanto no tienen capacidad, o enfermos mentales, se establecen una serie de reglas y restricciones que luego se detallan cuando se va a tratar a estas personas en el seno de una experimentación médica. Fíjense ustedes cómo la experimentación adquiere protagonismos junto a la práctica, a la actividad asistencial. El artículo 8º, que también nos interesa, habla de situaciones de urgencia. Claro, pues en los casos de situaciones de urgencia que no se pueda obtener el consentimiento adecuado, se procederá inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud de la persona afectada. Y tiene en cuenta incluso, ¿verdad?, los deseos que se han expresado con anterioridad, las llamadas voluntades anticipadas, que desempeñan un papel importante en aquellos países, claro está, que admiten su validez legal en relación con el llamado testamento vital, o bueno, es una expresión que ahora no gusta tanto, pero en fin, para que vean ustedes manifestaciones de voluntad que tendrán que ejecutarse y ponerse en marcha en el momento pues, próximo a la muerte. Pero fíjense ustedes, claro, han pasado ya muchos años. En 1997 estamos en 2022 y, por cierto, celebramos el Comité de Bioética de España y la cátedra que yo dirijo, celebramos en el Congreso de los Diputados, es decir, en el Poder Legislativo, el aniversario de varias leyes españolas, entre ellas la vinculación el convenio del Consejo de Europa, y en fin, como reconocimiento al legislador y viendo por las necesidades desde entonces que habría de renovar algunas materias con esta y con otra ley que después mencionaré, aunque sea muy brevemente. Esto pone, y voy a saltar al artículo 10º, que habla de la vida privada y derecho a la información. Entonces, antes hablábamos del consentimiento informado y que será necesario dar la información. Es que hay una información que no tiene por qué estar vinculada al consentimiento. Una persona quiere saber cuál es su estado de salud, porque no va a tomar ningún tipo de decisión, sino quiere hacer un viaje o está dudando en aceptar un puesto de trabajo pues que quizá es algo más agresivo para su salud, etcétera, y ahí no se va a ver ningún consentimiento. Bien, eso es muy importante, destacar la información, la vinculada al consentimiento y la que no lo está. Pero fíjense ustedes, lo que quería destacar ahora es el apartado 3, y que dice: de modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones en interés del paciente, no, era el apartado 2. Aquí es un límite al apartado, el apartado 3 que estaba leyendo es un límite al apartado 2. Dice: toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud, y añade en ese apartado 2, no obstante, esto entonces era novedoso, ahora no, pero entonces era novedoso. No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser informada. Y bueno, el apartado 3, aunque bien, acepta esto que ya se acaba de describir en ese apartado 2 del artículo 10, establece limitaciones, que ahora no puedo entrar a mencionar. Bueno, pues fíjense ustedes, hay otros artículos que hay en el convenio que ahora no puedo mencionar, pero estamos en el ámbito internacional. Vean ustedes que el consentimiento es una pieza clave del entramado de ese corpus juris, que podríamos decir, de ese cuerpo jurídico de normas que
afectan a la biomedicina, empezando por el nivel convencional, es decir, convencional en el sentido de convenios o de los tratados. El convenio de Oviedo de Derechos Humanos y Biomedicina ha sido desarrollado, ¿verdad? Es una técnica muy estupenda porque permite que este convenio siga vivo sin ningún tipo de limitación temporal, puede ser ampliado mediante protocolos adicionales, es decir, anexos, para que me entiendan los no juristas, anexos, los cuales también pueden ser firmados y ratificados por los estados, pero que siempre que sean ya miembros de lo que es el convenio madre, por así decir, es decir, el que hemos estado viendo hasta ahora, el convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. Y entonces varios de esos protocolos adicionales, yo creo que se han aprobado, si no recuerdo mal, unos 5 o 6. Yo he tenido también la posibilidad, el honor de participar en la redacción del borrador de estos protocolos, porque como decía antes, luego tiene que pasar por otras instancias dentro de lo que es el organigrama del Consejo de Europa y finalmente por el Comité de Ministros, que el Comité de Ministros son los ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros. Esos son los que tienen la decisión política final, porque está la Asamblea Parlamentaria, pero tiene funciones más limitadas y está claro, está como órgano ejecutivo máximo el secretario general. He de decirles, antes de mencionar un par de convenios, de protocolos adicionales que tienen en los cuales el consentimiento es muy importante, que ha habido estados muy importantes que todavía no han firmado el convenio de Oviedo, este convenio. No lo ha firmado, por supuesto, Rusia, no lo ha firmado el Reino Unido, por supuesto también, aunque por razones distintas, no lo ha firmado Alemania, aunque lleva diciendo años que lo va a firmar en cualquier momento, y lo firmó hace pocos años, relativamente hablando, Francia, y tampoco lo ha firmado todavía Italia, porque con gobiernos tan inestables no da tiempo a que en el Parlamento se tome la decisión de firmarlo y en su caso de ratificarlo. Y por tanto, si se fijan ustedes, claro, los que no he mencionado importantes, pues sí que forman parte de él. Pero claro, fíjense ustedes que estamos hablando del Reino Unido, de Rusia, de Alemania y de Italia. Son 4 estados muy importantes que no lo han firmado. Pero bueno, la verdad es que no obstante suelen haber diferencias los que no lo han firmado en relación con la investigación, ¿verdad? La investigación con embriones, que también regula el convenio, que no tiene que ver mucho, bueno, tiene que ver con el consentimiento, pero de otra manera, o con otro tipo de materias, por ejemplo, la experimentación con personas discapacitadas. Esto era motivo para que algún país como el Reino Unido, eso de que se prohibiera investigar, crear, mejor dicho, embriones para investigar, que lo rechazase. En Alemania, sin embargo, el que se pueda investigar con embriones, claro está, que no han sido creados para investigar, sino que son supernumerarios, o valga la expresión, pues así se utiliza, sobrantes de las técnicas de reproducción asistida, tampoco le parecía bien, era ir demasiado lejos. Y también casos parecidos con personas no capacitadas para dar su consentimiento en una investigación biomédica. Ahí Alemania en particular ha rechazado o rechazó al principio, pero está dando vueltas para ver cómo se puede adherir, porque se permitía, con todas las garantías del mundo, pero se permitía investigar con personas discapacitadas. Bien, entonces protocolos adicionales, porque tengo que seguir avanzando, porque no me gustaría que se me escapase esa parte tan interesante de derecho comparado y que tiene que ver con el tratamiento médico arbitrario, como les anunciaba al principio. Bueno, pues yo les señalaría el protocolo adicional. Bueno, pues uno contra el tráfico, perdón, hablando de protocolo adicional, el protocolo adicional que está a punto de ser aprobado ha llevado muchos años en la redacción por parte del Comité de Bioética al que pertenezco sobre el internamiento involuntario y el tratamiento también involuntario. Ha cambiado muchas veces el nombre, ahora les explicaré muy brevemente por qué, involuntarios, es decir, sin su consentimiento, en los servicios de enfermedades mentales.
al principio se hablaba de enfermos mentales, internamiento y tratamiento involuntarios de enfermos mentales. Pero se invitó por parte del Comité de Bioética, como hace siempre en otras materias, se invitó a que los stakeholders, es decir, las personas interesadas, los grupos que podían representar a sectores de la población interesadas, que participaran en algún momento de la preparación del borrador. Y se invitó en concreto, en este caso, a asociaciones de pacientes pues, de enfermedades mentales. La verdad es que fue durísimo el tiempo que se estuvo con ellos, al menos 2 años, porque este protocolo ha tardado muchísimo tiempo, es de los más largos, y a falta al final ya está todo cerrado y listo para la aprobación final por parte del Comité de Bioética. Bueno, pues estas asociaciones ponían muchísimas dificultades. Yo creo que algunas pues permitieron ver un poquito mejor las cosas, que quizá pues los miembros del comité pues no se acababa de ver y no se tenía esa sensibilidad tan como es lógico la tenían ellos. Pero por otro lado, para mí personalmente fue algo decepcionante, porque claro, si tú rechazas algo, ofrece una alternativa o ofrece algo, ¿verdad? Cómo tú consideras que debería ser. Y en eso la verdad es que no ofrecían nada. Y por consiguiente, bueno, se opusieron con el texto final, y en cambio sí que ha sido aprobado por una inmensa mayoría de los estados con esa sensibilidad tan exquisita y ese temor que había, porque estuvieron presionando no solo en las reuniones del Comité de Bioética, sino también a los gobiernos de todos los estados miembros del Consejo de Europa en los que pudieron presionar. Entre ellos mi país, el Reino de España, que bueno, pues como yo soy representante de él, no voy a hacer soy representante del Ministerio de Justicia ante el Comité de Bioética, no voy a hacer ningún comentario, pero fue de los pocos que se abstuvo, siendo la mayoría que estaba a favor y bueno, en fin, son cosas que pasan. Bueno, pues aquí ven ustedes que el consentimiento pues es una cuestión también vital, pero precisamente en casos urgentes de que haya grave peligro, etcétera, pues se permite, en ese protocolo adicional, se permite que se pueda internar, incluso tratar esto, donde a mí me ofrecía más dudas según qué tratamientos, sin la voluntad del interesado, pero siempre con o la autorización previa del juez, si es que eso es posible, si no hay urgencia, o si hay urgencia y la urgencia no permite consultar la autorización del juez u órgano equivalente, esto pues que lo tiene que avalar el juez después de que se haya producido ese internamiento involuntario. Era por ponerles un ejemplo. La verdad es que el tema de las enfermedades mentales es gravísimo. Yo creo que entra en la sensibilidad de cualquier persona que haya conocido, que comprenda cuáles son las situaciones vivenciales en las que se pueden atravesar con esos padecimientos, y cualquier, digamos, como, si me permite la expresión, cualquier precaución y atención que se tenga con ellos me parece a mí que es poca. Pero claro, la vida social tiene que proseguir y bueno, pues intentamos buscar ahí equilibrios de que no se mermen sus derechos fundamentales y al mismo tiempo pues se pueda seguir adelante, o bien bien con su tratamiento, o bien para evitar peligros para sí mismos o para otros, sin ningún tipo de disfraces como podía ocurrir en el pasado, pues habrá que tenerlo muy en cuenta. Bueno, hay muchos más protocolos en los cuales obviamente se contará con el consentimiento para hacer pruebas genéticas, por ejemplo, etcétera. Pero ahora solo quería mencionar, antes ya de pasar, porque ya por razón de tiempo, de pasar al tratamiento médico arbitrario, y entonces ahí es donde podría hacer esa aproximación de derecho comparado, es que también el Consejo de Europa ha aprobado otro convenio, ya no en el seno del Comité de Bioética. Tuve también el honor de que el gobierno español pues me nombrara para formar parte de ese grupo de trabajo. La verdad es que los trabajos del Consejo de Europa son muy participativos, tienen que estar presentes representaciones de todo, en las primeras fases al menos, de todos los Estados miembros, o sea, 47 más observadores como puede ser Estados Unidos, Canadá, México, la Santa Sede, organizaciones no gubernamentales, la propia Unión Europea, etc. Bien, aquí es el convenio contra el tráfico de órganos humanos. La verdad es que ha habido algunos casos en Europa de que se ha producido tráfico de venta de órganos con consentimiento o sin consentimiento de los
entre muy entrecomillado donantes, porque no son donantes, son vendedores o algo así, ¿verdad? O cedentes, si no queremos prejuzgar demasiado. Y bueno, claro, muchas veces pues cedentes voluntarios, pero a medias, porque se dejan tentar por el dinero que pueden conseguir, sobre todo si están carentes de recursos. Bien, ese tráfico, se han detectado casos en varios países europeos, y sabemos que está ocurriendo fuera del ámbito de Europa también, algunos países que son más permisivos, sin querer valorar esta palabra, que son más permisivos en estas materias. Yo la verdad es que me opongo totalmente a cualquier forma de compra-venta de órganos, porque creo que eso genera muchísimas injusticias en los donantes y en los propios pacientes, etcétera, y desigualdades en los pacientes. Bien, es para que vean ustedes cómo el consentimiento pues, es un elemento importante, yo creo que es la parte más importante de este convenio, ¿verdad? Aunque bueno, hay otras materias, e incluye también, claro está, la obligación para los estados de perseguir penalmente, de introducir delitos en los códigos penales de aquellos estados que hayan firmado este convenio. España ya los introdujo antes del convenio, ha modificado recientemente el Código Penal para adaptar el Código Penal español al convenio. Y por tanto, pues recoger el tráfico de la mejor manera en que está recogido en el convenio que en el Código Penal, que era una cosa tremenda, un artículo larguísimo, lleno de párrafos que al final son dificilísimos de entender, de interpretar y de aplicar. Pero bueno, es así como actúa últimamente el legislador español. Pues si me permiten, vamos a saltar ya, porque quedan muy pocos minutos para que termine. Creo que de hecho tendría que estar terminando. Entonces, si me permiten, voy a pasar a otro lugar. A ver. No sé lo que estoy haciendo. Me van a disculpar. A ver si... Bueno, lo que les estaba diciendo es que el consentimiento es un elemento clave en cualquier tratamiento, a salvo de las excepciones que hemos estado viendo. Y les estaba adelantando, a ver un momento, les estaba hablando cómo, bueno, por un lado, en algunos países se ha discutido la posibilidad de introducir algún delito que castigue penalmente el tratamiento médico arbitrario. A ver qué me está pasando aquí. Disculpen. Hemos dicho que aquellos países que han aceptado incluir en su legislación el tratamiento médico arbitrario, que es la de la arbitrariedad no la entiendan ustedes como que alguien hace algo a su capricho, sino es sin o contra la voluntad. Es más sencillo pero es una traducción literal. Eigenmächtiges Heilbehandlung, una traducción literal del alemán, que bueno, pues es la que ha predominado en otros idiomas, pero que como ven ustedes es absolutamente incorrecta, ¿no? En ese sentido que estamos viendo. A ver, es que quiero tener aquí delante mis notas y ahora sí que las voy a tener. Bien, ¿qué países han sido estos? Pues el primero de todos fue Austria en 1970, en el artículo, si no recuerdo mal, el artículo 211. El artículo 211, bueno, pues castiga con una pena el realizar el tratamiento, por tanto, una actividad asistencial, o sea, de diagnóstica o curativa o preventiva, no de investigación. Eso iría por otro lado, eso iría fuera de esto, con penas, por tanto, mucho más graves, lo que les estaba diciendo sin el consentimiento. Luego eso fue en aquel año. Muchos años más tarde, en 1982, se introduce este delito. La verdad es que a mí me sorprendió, ¿verdad? Este mismo delito, un poco más complejo que la versión austríaca en Portugal. En Portugal. Bueno, y ahí es donde quedaría esa, digamos, esa parte comparativa,
de estos dos países. Les estaba diciendo que, sin embargo, tenemos que en Alemania pues, ha habido proyectos y anteproyectos de reforma del Código Penal, por mencionar, fíjense ustedes, uno de 1911, el anteproyecto, perdón, el proyecto de 1962, estamos hablando de fechas antiguas, el proyecto alternativo de 1966, que no es un proyecto oficial del gobierno o de los órganos del Estado, sino de un grupo de penalistas que en aquella época consideraban que ese proyecto de 1962 se podía mencionar. ¿Por qué les estoy mencionando estos? Porque incluían el tratamiento médico arbitrario también, pero pasaron a la historia. El proyecto del 62 se quedó ahí sin ningún tipo de reflejo legislativo. Y, perdón, decía el Código Penal de Austriaco es de 1975 y el artículo, creo que he dicho, el 210 es el 110. Ya sabía yo que no había nada que encajaba. Y el portugués es el 156. Bien. Lo que les estaba, bien, volviendo al alemán, pues y tenemos que luego dar el salto, porque luego ha habido diversos intentos doctrinales que conciben el tratamiento médico pues, de distinta, o sea, la licitud jurídico-penal del tratamiento médico lo enfocan de distintas maneras. Hay algunos que consideran que excluye el tipo, que el mero hecho, en todo tratamiento médico queda excluido el tipo de lesiones corporales o de homicidio si se dan una serie de requisitos. Y por tanto, cada vez que el médico, ¿verdad?, pues está en el quirófano, por poner un ejemplo, introduciendo el bisturí en el cuerpo, en el campo de operación del paciente, haciendo una incisión y, si es necesario, sacándole un tumor o teniendo que cercenar una parte del cuerpo, no está realizando el tipo de lesiones. Esa es una tesis que la doctrina alemana y la española, y yo lo he defendido en mis libros desde hace ya muchos años, está más extendida, ¿verdad?, de que no se da el tipo delictivo. Claro está, y entonces, ¿qué pasa con el consentimiento? Pues entendemos que si el tratamiento era con esa finalidad curativa y se ha realizado de acuerdo con la lex artis, la indicación médica, esto y algún aspecto más, y observando, claro está, para excluir no solo las lesiones dolosas, el delito doloso de lesiones o de homicidio, sino también las imprudentes, que ahí es donde está el problema, si se ha realizado con los requisitos, ¿verdad?, que puedan excluir el tipo del injusto del delito imprudente. Por ejemplo, que se haya realizado con el cuidado objetivamente debido, que explicarlo ahora nos llevaría muy lejos. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué ocurre con el consentimiento entonces? ¿Y si se hace sin el consentimiento del paciente o de quienes estén llamados a representarle? Bueno, pues aquí la doctrina alemana es curioso porque hace años era mayoritaria, no voy a decir unánime, pero sí casi unánime, mayoritaria, la opinión que, como les acabo de indicar muy brevemente, de que no se daba el tipo. Y por consiguiente, quedaba, si se realizaba sin el consentimiento, o bien, como también podríamos decir en el derecho español, o bien, aunque la jurisprudencia habrá que matizarla, había lugar a un delito de coacciones o de detenciones ilegales, pero he de decirles que con muy poco juego, ¿verdad?, de tipicidad, porque el delito de coacciones se exige el que, por lo menos en el derecho español, y muy parecido en el alemán, el que con violencia o intimidación en las personas, ¿verdad?, obliga a uno a hacer lo que no quiere, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene que haber violencia. Claro, un tratamiento sin el consentimiento del paciente no necesita, ¿verdad?, o intimidación, no necesita que haya violencia, no es necesario siempre que haya violencia o que haya intimidación. Basta con que no le haya pedido el consentimiento y le opere. No se preocupe, que ya sabemos lo que tenemos que hacer para que se haya vulnerado directamente el consentimiento del paciente. Entonces, por consiguiente, la aplicación del delito de coacciones sería residual. El delito de detenciones ilegales, pues esto estaría indicado precisamente, como hablábamos antes, de los enfermos mentales, cuando se les priva de su libertad ambulatoria sin su voluntad, salvo que esté establecido por la ley, porque ahí viene determinado, puede venir determinado por la ley. Aunque en España he de decirles que ha habido pues unos
unos cambios de posición en relación con el tratamiento el tratamiento jurídico de los enfermos mentales, y de hecho pues se ha suprimido el concepto de discapacidad en la legislación española, y por tanto no existe el discapacitado, ¿verdad? Entonces se dice en una ley del año pasado sobre discapacidad que el discapacitado necesitará, se le dará todo el apoyo que necesite, pero está legitimado para actuar él mismo por su cuenta, lo cual a mí me parece que es muy poco matizada esa prescripción. Pero bueno, es lo que dice la ley. Sin embargo, la jurisprudencia, tanto alemana, la jurisprudencia ya desde hace décadas y décadas siempre ha entendido, la jurisprudencia alemana, que se daba, que en todo tratamiento médico que comporte una agresión en el cuerpo del paciente, he hablado antes del bisturí, pero piensen ustedes en un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia o cualquier otro tipo de fármaco que pueden ser agresivos para el cuerpo, eso lo sabemos muy bien, aunque tenga el efecto terapéutico dado, ¿cómo se dice? Las consecuencias colaterales o los efectos laterales pues pueden ser también muy graves. Entonces, en la jurisprudencia alemana ha pensado siempre, y bueno, ha pensado y ha decidido y sigue manteniendo ese criterio de que cuando el médico siempre realiza el tipo de lesiones. Ahí influiría el pensamiento causalista, ¿verdad? Porque estamos hablando, como decía antes, de hace muchos años, el pensamiento causalista, ¿verdad? Pues que se queda simplemente en la parte externa de la acción y no en el contenido de la acción, cuál es esa finalidad, etcétera. Y bueno, pues entonces, ¿qué ocurría? Que había que acudir a una causa de justificación, como sería el consentimiento. Bien, bueno, esto, claro, ¿qué hace? Pues que de hecho el médico cada vez que entra en el quirófano o que cada vez o la enfermera, pues cada vez que está poniendo a tratamiento al médico con radiaciones, está realizando el tipo del delito. Entonces, bien, quedará justificado, ahora que se podrá acudir a una causa de justificación. Pero claro, si no se dan bien los requisitos de la causa de justificación, hay el riesgo de que no le cubra la causa de justificación y incurra en el delito. Por tanto, eso nos parecía excesivo. En mi opinión, bueno, pues hay algunos casos en que sí que graves, en que sí que se podrá ir al Código Penal, pero reconozco que son pocos. Y en los demás yo creo que hay que ir por la vía civil. Parecería un contrasentido que una persona que ha sido sometida a un tratamiento, ¿verdad? Y que ha tenido éxito el tratamiento y que ha quedado mucho mejor que antes de la operación, por poner un ejemplo, pero se ha realizado sin el consentimiento, se dijera que ha cometido un delito. Pero he de reconocer que todo esto no es blanco y no es negro. Y por eso tenemos el caso italiano, que ha buscado otras soluciones, y el caso francés, que va en la línea parecida, aunque de manera muy diferente, porque no tiene mucha relación, digamos, doctrinal con el derecho alemán y español en estas construcciones, pues, pues se resuelven de esa otra manera. Pero quería mencionarles el caso, la respuesta italiana más o menos reciente, que he de decirles que lo que les voy a comentar ahora, se está ya pensando en modificarlo porque parece que no funciona muy bien. Esto... por ejemplo, podemos hablar que en Italia se ha optado por una tendencia legislativa de despenalizar parcialmente la mala praxis médica, o sea que va mucho más allá de la cuestión del consentimiento. Es decir, que aunque haya habido inobservancia del cuidado objetivamente debido, aunque materialmente se den los requisitos del cuidado objetivamente debido, perdón, corrijo, aunque se den materialmente los requisitos del tipo del delito imprudente, del tipo del injusto del delito imprudente, pues en algunos casos se considera que no es punible. Esto la última, porque ya viene de hace más años, pero la última versión es la que se conoce como reforma Gelli-Bianco, que es del año 2017, la ley 24/2017. Lo que hace es establecer criterios normativos que implican el riesgo de una fosilización, es mi opinión, de la lex artis y del propio contenido del cuidado objetivamente debido, que es muy importante en el delito imprudente.
Y bueno, había un antecedente previo ya de 2012, incluso de antes, recogido en el Código Civil, que ahora no puedo mencionar. Pero como les estaba diciendo, se está intentando modificar esta legislación porque no convence. Vamos a ver en qué dirección acaba yendo, que alguna idea tengo porque he sido informado de ello. Termino con dos ideas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, qué está ocurriendo en España? Pues en España la jurisprudencia. Nosotros tenemos una ley de autonomía del paciente que exige el consentimiento en todo caso, pero claro, no nos remite a la ley penal. ¿Verdad? La ley penal, esto, como ya señalaba antes en otros supuestos de derecho comparado, son independientes. No nos remite a eso, sino simplemente pues, que se ha cometido una ilegalidad que tendrá sus consecuencias del tipo que sea, de carácter administrativo, civil o disciplinario para el profesional que ha infringido ese consentimiento. Y como hemos visto, pues tal vez en algún caso, digamos, esa especie de tratamiento médico arbitrario que no está recogido en el Código Penal español. Pero fíjense ustedes, tenemos respuestas de los tribunales muy diferentes. Tenemos una muy antigua, de 1959, del Tribunal Supremo, que una ampliación de una intervención, una supuesta ampliación de una intervención quirúrgica, sin contar que el paciente, claro está, estaba con anestesia total, pues se cercenó una parte orgánica muy importante, y luego les diré cuál, se consideró que no estaba indicada esa medida que se había adoptado porque no se demostró, que decía que si tenía un carcinoma y luego no se pudo demostrar porque se tiró la parte quirúrgica cercenada, es decirles, era el pene del paciente y no se guardó pues, para hacer el estudio anatomopatológico habitual, sino que se tiró. Entonces el tribunal llegó a la conclusión de que realmente no estaba aquello demostrado, que hubiera ese carcinoma, y en vez de hablar de un delito contra la voluntad del paciente, consideró que había habido un delito de lesiones imprudentes. Ahí el dolor está clarísimo, pero bueno, estamos hablando de 1959. Imprudentes. Y rechazó aplicar, porque entonces no estaba nada desarrollado el derecho médico, no teníamos leyes que ampararan el consentimiento del paciente, y aunque las tuviéramos, el encaje hubiera sido complicado, pero no aceptó ni que pudiera entrar el consentimiento del paciente directamente, porque al revés, existía un consentimiento en el Código Penal que parecía que iba en contra, o sea, que se le negaba cualquier licitud, y la eximente, que siempre ha dado mucho juego en el derecho español, la causa de justificación de obrar en el cumplimiento de un deber o, y lo que viene ahora, en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El cargo. Mire, decía el tribunal, el oficio o el cargo no amparan lo que ustedes han hecho, porque eran dos cirujanos, no amparan y ustedes han cometido lesiones por imprudencia. Si se fuera la imprudencia, por ir a la sanción más leve, pero realmente ahí era muy dudoso. En fin, habría que haber aclarado más lo que había ocurrido. Y luego tenemos un par de sentencias, bueno, hay muchas más, pero para que vean ustedes las diferencias, y ahí depende de qué órgano decida, pues la respuesta va a ser va a ser distinta. También en caso de ampliación de intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento del o de la paciente, pues en unos casos ha considerado que debe absolver ampliación de una intervención quirúrgica maxilofacial. Bueno, se amplió sin el consentimiento del paciente, ¿verdad? Pues estaría consciente y consideró que se debía, aunque no había pedido la ampliación del consentimiento, que se debía absolver. Y hay otra, un poco de 2014, de la que acabo de mencionar es de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la que menciono ahora es de la Audiencia Provincial de Salamanca, del año 2014, que considera que hay delito, sancionó en un caso de una histerectomía de un cáncer de mama, sin haber solicitado el consentimiento de la paciente o de las personas que pudieran estar en su entorno a las puertas del quirófano. Considero que se habían producido unas lesiones dolosas. Bien, me he alargado demasiado, había que hablar creo que 45 minutos, con el retraso del comienzo, pero en fin, he estado más de una hora. Les pido disculpas, mis disculpas por alargarme tanto. Ven ustedes cuál es el panorama del consentimiento, cómo ha ido adquiriendo protagonismo en el ámbito del derecho, tanto internacional como comparado, porque bueno, pues no he mencionado apenas
las legislaciones no penales, he mencionado la española, pero tienen ustedes también la legislación francesa, que está muy claramente recogido, en otras ya sería más difícil encontrar, pero que giran en torno a la legislación sobre los derechos de los pacientes, como es el caso de, les decía, la ley de autonomía del paciente, y este problema penal final que, por desgracia, pues les he podido mencionar de manera un tanto esquemática, pero confío que al menos sea clara en el sentido de que vean ustedes que hay opiniones muy divergentes, pero claro, importantes cuando esas opiniones dejan de ser opiniones, sino decisiones, fallos judiciales a través de las sentencias que emiten los tribunales de justicia. Muchísimas gracias por su paciencia, en primer lugar, y gracias también por la atención que les haya merecido mi presentación. Buenas tardes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que clarísimo todo. No, la verdad que no tiene por qué pedir disculpas. Lo que se ha extendido ha sido, la verdad que muy claro. Es una materia muy también relativamente novedosa, o poco tratada, mejor dicho, así que es muy interesante y seguramente todos los participantes que están aquí, que tenemos, hemos llegado a casi 270 personas, les ha sido más que útil. Han aparecido varias preguntas, pero bueno, tenemos muy poco tiempo para ir terminando la actividad. Si les parece bien, formulo al menos 2 o 3 y ahí vamos midimos el tiempo. La primera, voy en el orden en que han aparecido. Bueno, se vincula a la vinculación del tema de la conferencia con la eutanasia. La pregunta es si se valida la eutanasia conforme lo dispone el Tratado de Oviedo. Esta misma persona, disculpa, que es Marco Antonio Abadía, también la pregunta, ya le digo las dos, que formula es cómo se seleccionan los integrantes del Comité de Bioética. Que usted ¿Cómo, perdón? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se selecciona a los integrantes del comité? Sí. Bien, pues le voy a contestar. En la primera pregunta, este tema de la eutanasia no ha sido tocado directamente por el Consejo de Europa todavía. Por supuesto, no se incluye nada en el convenio de Oviedo. Hay algunas recomendaciones del Consejo de Europa que, por cierto, ya tienen años, en las que se ocupa únicamente de la ayuda a morir, en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, sin que tenga nada que ver con práctica o que pueda recordar con prácticas eutanásicas. Estos temas realmente en el ámbito internacional pues, resulta muy difícil llegar a acuerdos que permitan aprobar instrumentos jurídicos que luego tienen que pasar a fases superiores y que al fin y al cabo van a estar representados todos los estados. Y la verdad, con que uno empiece a ponerse lo complicado, pues eso suele frenarse. Por su propio peso, no es porque no hay ningún tipo de censura ni nada que se le pueda parecer. Hubo ya un caso con el embrión, que se quiso hacer un estatuto jurídico del embrión y era tan complicado que se vio que era dificilísimo llegar a un consenso, el mínimo, el que fuera, porque se trata de que no haya votos en contra, aunque en el convenio de Oviedo sí que los hubo, pero en fin, de llegar a acuerdos en la medida que esto sea factible. Si no, pues lo que se hace a veces es orillar. La eutanasia, pues bueno, saben ustedes que está regulada en mi país, pero como no lo pregunta, no voy a contestar para no alargarme demasiado, y ahí sí que el consentimiento es muy importante, ese es uno de sus puntos fuertes y también uno de sus puntos débiles, quizá por no tenerlo muy en cuenta. En cuanto a la selección, es una pregunta que nunca me la habían hecho y me parece muy interesante. Por lo demás, pues no sabría qué decirle, porque fíjese, el comité que presido desde el año 2005, un pequeño paréntesis en que lo dejé y bueno, consideraba ya que era irreversible, pero al cabo de poco tiempo, pues me pidieron que volviera. Pero se suele hacer. El primer comité que fue designado pues, fue buscado por el gobierno vasco, ¿no? Estamos hablando de un comité, y creo que los demás funcionarán parecido. No hay reglas de elección.
por cierto, sí que hay el número mínimo máximo que debe haber. Entonces, el primero fue pues, por el gobierno vasco, claro, dentro del gobierno vasco, pues el que iba a ser responsable de la gestión, de la conexión con el comité, porque he dicho, y me importa mucho subrayarlo, que estos comités son independientes, y he de decirles que cuando empezó a funcionar el comité que presido, una de mis grandes batallas, con muchísima suavidad y muchísimo cuidado para que nadie se sintiera molesto, fue garantizar, porque había intentos de intromisión, no voy a decir por quiénes, porque podía ser de dentro, es decir, del organigrama administrativo, pero también empresas privadas, laboratorios que querían presionarnos, ¿no? Y yo siempre les decía, y los propios investigadores, tuvimos de todo. Ya he estado dando pistas. No obstante, pues hay que garantizarla y creo que es el valor más importante que puede tener un comité de estos. Entonces fue de esa manera. Luego, cuando ha habido que renovar, porque han pasado ya tantos años, pues muchas veces lo que se busca es alguien que tenga un perfil parecido a la persona que ha dejado la baja, ¿no? Que ha dejado el hueco por la razón que sea. Y entonces, pues a ver, pues esta persona era especialista en pediatría, pues vamos a buscar pues, un pediatra, porque claro, conviene que haya un pediatra en el comité, salvo que haya a lo mejor más de uno, pues entonces a lo mejor se busca otra especialidad. A ver, claro, como estamos hablando del País Vasco, hay 7 grandes hospitales, macrohospitales, que queremos que estén representados también, porque al fin y al cabo ellos también, una cosa particular del País Vasco, tienen sus comités locales. El comité autonómico, pues lo que hace es resolver sobre los proyectos y ensayos que son pluricéntricos, no más de un centro. Vuelven a más de un centro, sean del propio País Vasco, sean nacionales o sean internacionales, porque aquí en la Unión Europea funcionamos así. Y entonces, pues se trata de buscar ese perfil, o sea, de la especialidad del hospital, ¿verdad? Que hay un equilibrio también entre los diversos hospitales que están representados. No digo ya de género, porque la verdad es que por ese lado no tenemos ningún problema. Hay más mujeres en los centros sanitarios profesionales que hombres, con lo cual pues viene fácil. Y yo creo que son esos los criterios. Luego, en realidad va siendo un sistema como de cooptación, porque lo presentamos, hacemos esa previa selección pues en la dirección del comité. Es una selección que procura ser objetiva, ¿verdad? Sin ningún criterio de amiguismo, porque al fin y al cabo se trabaja gratuitamente y eso da muchas pistas también de que realmente pues la gente lo que va es a trabajar, no a lucirse. Y entonces pues se presenta al pleno del comité, pues esta persona pues sí, y luego se pasa a la dirección, ¿verdad? Porque es el consejero de Sanidad el que tiene que firmar y publicarlo en el boletín o como se llama en el diario oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque tienen un nombramiento oficial. Bueno, no sé si es un procedimiento muy bueno o malo, pero es así como hacemos y la verdad es que nos funciona bien y sobre todo no hay amiguismo ni nada parecido que pudiera, digamos, inducir a pensar que está manipulado. Yo, desde luego, como presidente, jamás lo permitiría. Y ni los demás compañeros del comité, porque creo que somos aquí en el País Vasco vivimos, ¿verdad?, pues con criterios de mucha objetividad en este tipo de cosas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por las respuestas a las 2 preguntas, muy claro. Otra pregunta dice la siguiente, de Juan Antonio Serrano. ¿Qué efectos prácticos tiene la falta de consentimiento informado, sobre todo cuando la información que brinda el médico es parcial o escueta? Bueno, ese es un problema muy importante también, porque claro, puede ser ha dicho parcial, si no lo he entendido mal, ¿no? O escueta. Claro. Parcial o escueta, claro. Sí. Escueta me merece un juicio y parcial me merece otro. Pero antes de entrar, esto, claro, es que tenemos el problema de que haya poca información o que haya demasiada. Tanto la escueta como la demás, y dejo la parcial aparcada, pero no me la olvido, porque creo que es diferente. Tanto la escueta como la exhaustiva pueden, digamos, ser incorrectas, porque
a veces se pasa al extremo de dar todo tipo de información. Entonces uno se queda impresionado, pero es verdad, de decir, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? ¿Me tomo la pastilla o no me la tomo? A veces eso lo hace el profesional pues queriéndose curar en salud. Decir, bueno, y valga la expresión en el ámbito en el que estamos, ¿verdad? Le informo de todo lo que puede pasar. Ustedes conocen los prospectos de los medicamentos que vienen sobre todo de Estados Unidos, que de verdad tienes que decir en el trabajo que vas a estar 3 días sin trabajar porque tienes que leer el prospecto del medicamento para entonces igual ya te has muerto o te has curado y no necesitas tomarlo. Pero es decir, ¿y qué hacen? Pues es que van al milímetro diciendo todo lo que puede pasar. Eso es exceso de información. Y eso, si se produce un daño, por el motivo que sea, puede ser objeto también de responsabilidad civil. Por un lado, la escueta, pues claro, la escueta es que no es suficiente. Aquí, por tanto, se trata ni dar una información exhaustiva, como decía la ley española hace años, no, adecuada. Es decir, la información que tiene que ser ni muy breve, ni muy extensa, sino, como dice la ley, la que sea necesaria para hacerse uno cargo de la finalidad del tratamiento, de la intervención o del acto médico, de la naturaleza que tiene y de las consecuencias que puede tener para esa persona. Claro, si a una persona dices, mire, es que le vamos a hacer ahí una operación en el brazo y no sé qué, y no le cuenta que le va a quitar el brazo, pues eso no es dar una información. Eso sí que es incorrecto y puede dar lugar a responsabilidad. Habría que ver qué tipo de responsabilidad. La parcial. Que nos faltaba. La parcial, el problema que tiene es que puede ser muy abundante, pero puede ser sesgada. Y aquí estamos en otra cosa. Puede ser sesgada, ser dada con una intención, pues para convencer al paciente de una cosa o convencerle de la otra. El paciente, al fin y al cabo, no tiene conocimientos o no tiene por qué tener conocimientos peritos, ¿no? Conocimientos cualificados del campo de la medicina. Y entonces, pues esa información pues, puede dirigirle hacia en una dirección o en otra. Y eso pues también creo que desde un punto de vista ético, ya, aunque a mí no me gusta hablar solamente desde la reflexión ética, sino también de la jurídica, que es lo que va a tener luego trascendencia social, pues creo que también es incorrecta y que puede tener consecuencias para quien realiza un tipo de información de esas maneras. Parcial en el sentido de sesgada. Se omite algo o se da un peso excesivo a otro tipo de información. No sé si he contestado. Perfecto, sí, clarísima la respuesta y la distinción, así que muchísimas gracias. Otra pregunta que está vinculada al tema de violencia institucional en centros carcelarios, más que nada, tratándose de la aplicación de la evaluación médica conforme al manual de protocolo de Estambul. ¿Qué alternativa propone para que sea examinado con previo consentimiento a un individuo que sufrió torturas, pero no permite o no consiente que le sean practicados los exámenes correspondientes? No sé si queda clara la pregunta. Bueno, el problema es que no sé si he entendido la pregunta. Creo que la pregunta, pero que parece clara. Es decir, una persona, por el motivo que sea, ha denunciado o se ha conocido, si no lo ha denunciado, que ha sufrido torturas. Pero no, claro, es que me parece que puede haber una contradicción, por eso no estoy seguro si he entendido de la pregunta, pero no quiere que se le explore para comprobar la naturaleza de esas torturas. Esa sería la pregunta. Es que entonces hay que partir dentro de lo que parece la lógica, es que si yo denuncio, estoy dispuesta a consentir a que se me haga una exploración para ver que lo que he denunciado es cierto, si no mi denuncia no va a seguir adelante. Ahora, si ha sido que se ha enterado por terceras personas, las autoridades se han enterado han tenido conocimiento por terceras personas y han abierto una investigación, ¿verdad? Pues un expediente del tipo que sea, incluso podría ser penal, una instrucción penal. Pues entonces, claro, si esa denuncia no viene del interesado, él puede negarse a que sea explorado, pienso yo, sí. Porque queda dentro de su intimidad. Claro, se puede decir, no, mira, es que este es un delito que se persigue de oficio, pero yo creo que ahí no. Y por tanto, el interés, ¿verdad?, de los poderes públicos por perseguir ese delito va más allá del interés individual que tenga esa persona, que a su vez es la víctima del delito, pero que no tiene interés en que se persiga.
yo ahí creo que también habría que respetar su decisión. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta, con esto ya terminamos, que está vinculado con salud mental. En el caso de las personas enfermas mentales que se niegan al tratamiento necesario para tratar la enfermedad, ¿cómo aplicaría el consentimiento si la persona se niega al tratamiento? Es la última pregunta formulada por Mariana Cabrera y con esto terminamos. Bueno, en relación con la última pregunta, anterior pregunta, quería matizar, hombre, si no supone ningún tipo, ningún acto invasivo en el cuerpo del paciente, pues a lo mejor tendría que consentir, pero claro, tendría que haber algún tipo de apoyo legal. Estamos hablando no de un país en particular, ¿verdad? Pues igual que sucede cuando una persona tiene que someterse a lo mejor tiene que aceptar el que se le pueda extraer muestras de ADN, depende de la legislación para hacer una investigación criminal, pues bueno, pues depende de las legislaciones, según qué tipo sean, está permitido y cuáles no. En cuanto al tema de la enfermedad mental, ahora no recuerdo muy bien cuál era la pregunta, disculpe. ¿Cómo se aplicaría el consentimiento Sí. si es que Bueno, la persona se niega? Ese sería un problema muy, muy difícil de resolver, porque ahora le digo que no tengo una referencia muy clara, muy definida de por dónde yo se lo podría responder, porque si vamos a criterios generales, pues son criterios de proporcionalidad, es decir, vamos a ver qué supone, ¿verdad?, la intromisión. Si esa persona no puede dar un consentimiento válido, si se quiere hacer una intervención sin su consentimiento, claro, ¿qué intromisión supone el principio de proporcionalidad? Pues la situación del paciente, el grado de invasión, etcétera. A lo mejor pues habría que respetar su voluntad, pero es que es difícil. En el caso de... Sí, yo es que no, porque claro, yo es que estoy pensando, fíjese usted, estoy pensando en la legislación española y la verdad es que lo veo muy difícil, que ahora un médico español pudiera tratar a un paciente sin una enfermedad mental sin su consentimiento. Tendría que acudir al juez. Es la única solución que yo veo. Porque el legislador español, bueno, pues esto es, como le digo, es de septiembre, de junio del año pasado. Pues es que desaparece de esto y siempre se tiene que contar con la autonomía del enfermo mental. Únicamente dice apoyarle. ¿Y qué quiere decir eso de apoyar? ¿Verdad? Pues no quiere decir nada. Apoyarle. Pero si es una persona, supongamos que tiene no ya una enfermedad mental, una patología, sino una deficiencia mental, ¿verdad? Que tiene un coeficiente intelectual de 45, que es lo bajísimo que se puede ver, esa persona es que no puede tomar decisiones por sí misma. Yo la verdad es que se la llevaría al legislador español y que decida al Congreso de los Diputados, digo, mira, esta persona tiene esta enfermedad, a ver, resolver vosotros que sois tan listos, que habéis hecho, ¿verdad?, algo que puede ir en perjuicio de los propios enfermos mentales. Y realmente pues eso no les ayuda mucho. Yo comprendo al legislador español y otros que hayan ido por el mismo camino, siguiendo pues eso, el convenio de Nueva York sobre las personas discapacitadas. Yo entiendo y lo comparto plenamente desde hace muchos años, ¿verdad?, que las personas con padecimientos mentales han sido objeto de los mayores abusos que se pueden imaginar, incluso con legislación que ha pretendido protegerles. Estoy totalmente de acuerdo en esa línea y por tanto hay que evitar al máximo cualquier abuso que se pueda realizar, pero hay que ser también realista. Hay personas que necesitan que alguien no solo que les apoye, sino que tomen decisiones por esas personas porque no las pueden tomar por sí mismos. Estoy oyendo alguna conexión. Y entonces, pues esa es la situación. Ciertamente la veo muy ambigua, no le puedo dar una respuesta mucho más concreta. Perfecto, doctor. Igual la reflexión que ha hecho ha sido muy interesante. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Estela Manis Martínez para que haga un breve cierre de la actividad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias.
Bueno, Carlos María, estimado amigo, como siempre, nos abrumás con tus conocimientos. Nunca te alcanza el tiempo porque tenés una vastedad tan significativa de conocimientos, tan amplia de Europa, de todas partes, obviamente de España, que como siempre todos nos quedamos estupefactos y nos gustaría seguirte escuchando horas y horas. Te agradezco muchísimo tu buena voluntad. Y bueno, ya sabemos qué inagotable fuente de conocimientos tenemos en el País Vasco, así que seguramente a futuro te vamos a volver a molestar. Sin más, te agradezco profundamente el tiempo que nos dispensaste y además las ideas que surgen, que motivan a todos los defensores, que tenemos muchas actividades relacionadas con bioderecho que cada vez se nos presentan en mayor medida en nuestra actividad cotidiana. Por eso, nuestro profundo agradecimiento y, por supuesto, muchísimas gracias a todas y a todos los que desde toda América nos han seguido en esta nueva capacitación. De esta manera, damos por concluida esta nueva conferencia magistral de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Gracias, Carlos, y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.